Todo comenzó en tierra sagrada. Cuando Jesús caminó entre los hombres, no solo lo siguieron multitudes, también despertó recelo, resistencia y furia. Los fariseos temían por la ley, los saduceos por su doctrina, los herodianos por su poder. La fe era una amenaza para sus estructuras. Siglos después, el pensamiento ilustrado encendió otra chispa. Marción, Voltaire, Paine, Darwin y Russell, mentes brillantes, voces filosas, decididas a sacudir los pilares de lo divino. Veremos cómo nació la oposición, cómo las palabras de Jesús no solo transformaron, sino también confrontaron. Este es el inicio de una batalla que aún se libra. Fe contra razón, cielo contra argumentos, y esperanza contra el olvido. Estos grupos religiosos judíos contemporáneos de Jesús se opusieron a sus enseñanzas. Los fariseos eran estrictos en la observancia de la ley oral, los saduceos rechazaban la resurrección y los herodianos apoyaban la dinastía de Herodes. Criticaron a Jesús por sus interpretaciones de la ley y su creciente influencia entre el pueblo. Marción de Sinope, año 85 a 160 después de Cristo, Asia Menor y Roma. Fundador del marcionismo, una corriente que rechazaba el Antiguo Testamento y promovía una visión dualista del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Consideraba al Dios del Antiguo Testamento como un ser inferior y opuesto al Dios revelado por Jesús. Voltaire, año 1694 a 1778, Francia. Filósofo y escritor francés de la Ilustración, conocido por su crítica a la religión organizada y al dogmatismo religioso. Voltaire defendía la razón y la libertad de pensamiento y criticaba lo que consideraba supersticiones religiosas y la intolerancia de la Iglesia. Thomas Paine, año 1737 a 1809, Reino Unido y Estados Unidos. Escritor y filósofo político anglo-estadounidense, conocido por su obra La Edad de la Razón, en la que criticó las instituciones religiosas y defendió el deísmo. Paine abogaba por una religión basada en la razón y la observación de la naturaleza, y rechazaba la revelación divina y los dogmas religiosos. Charles Darwin, año 1809 a 1882, Reino Unido. Naturalista británico cuya teoría de la evolución por selección natural desafió las narrativas bíblicas sobre la creación. Propuso que las especies evolucionan a través de procesos naturales, sin necesidad de intervención divina. Bertrand Russell, año 1872 a 1970, Reino Unido. Filósofo, matemático y lógico británico, conocido por su escepticismo religioso y su defensa del racionalismo. Russell cuestionaba la validez de las creencias religiosas y abogaba por un enfoque científico y lógico para entender el universo. La fe dejó de ser solo un dogma. Se convirtió en sistema. Y los nuevos pensadores luchaban contra la fe. Conoceremos a gigantes del pensamiento que no solo negaron a Dios, sino que consideraron alejar a la unidad de Dios. Karl Marx, con su grito contra el opio del pueblo. Nietzsche, anunciando la muerte de Dios. Freud, desnudando las ilusiones religiosas desde el inconsciente. Fry, O'Hare, Dawkins. Todos distintos, pero unidos en una misma dirección. Confrontar la fe desde la lógica, la política y la ciencia. Hoy exploramos los siglos donde la fe fue acorralada por la razón, el progreso y la sospecha. ¿Sobrevivió? Sí. Pero nos volvió más fuertes. Karl Marx, año 1818 a 1883, Alemania. Filósofo, economista y teórico político alemán, coautor del Manifiesto Comunista. Marx consideraba la religión como el opio del pueblo, una herramienta para mantener el statu quo y justificar las desigualdades sociales. Friedrich Nietzsche, año 1844 a 1900, Alemania. Filósofo alemán conocido por su crítica a la religión y la moral tradicional. Declaró la muerte de Dios y cuestionó la moralidad cristiana. Estos oponentes han influido en la percepción y aceptación de la Biblia a lo largo de la historia, desafiando sus enseñanzas desde diversas perspectivas filosóficas, científicas y teológicas. Sigmund Freud, año 1856 a 1939, Alemania. Neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis. Freud veía la religión como una ilusión,
una proyección de deseos y necesidades psicológicas, y consideraba que la creencia en Dios surgía de la necesidad humana de una figura paterna. Northrop Frye, año 1912 a 1991, Canadá. Crítico literario canadiense, conocido por su enfoque estructuralista y su análisis de la literatura bíblica. Frye argumentó que la Biblia es el paradigma de todos los símbolos y mitos en la literatura occidental, sugiriendo que sus narrativas son fundamentales para entender la literatura en general. Madalyn Murray O'Hair, año 1919 a 1995, Estados Unidos. Activista estadounidense, fundadora de American Atheists, conocida por su papel en la eliminación de la oración obligatoria en las escuelas públicas de los Estados Unidos. O'Hair abogaba por la separación estricta entre la Iglesia y el Estado y luchaba contra la influencia de la religión en la esfera pública. Richard Dawkins, año 1941 al presente, Reino Unido. Biólogo evolutivo británico y uno de los principales defensores del ateísmo moderno, conocido por su libro El espejismo de Dios. Dawkins argumenta que la creencia en Dios es infundada y que la religión ha tenido un impacto negativo en la sociedad. La fe sigue viva, pero el mundo también aprendió a levantarle la voz. Escucharemos las voces más recientes, aquellas que retumban en debates actuales, en libros, en redes, en universidades. Drosnin, buscando códigos secretos. Hitchens, desafiando la bondad divina. Raheb, desde Palestina, preguntando por la justicia. Sam Harris, hablando de moral sin Dios. Nixie, recordando lo que se perdió entre ruinas y conversiones forzadas. Esta es la oposición más cercana, la que respira con nosotros, la que no lanza piedras, sino argumentos. Y quizás al final nos demos cuenta de algo más profundo, que, hasta el más feroz opositor en su oscuridad, lo quiera o no, termina hablando con Dios. Michael Drosnin, año 1946 a 2020, Estados Unidos. Periodista y escritor estadounidense, conocido por su libro El Código Secreto de la Biblia. Drosnin afirmó que la Biblia contiene un código que predice eventos futuros, una teoría que ha sido ampliamente criticada y desacreditada por la comunidad científica. Christopher Hitchens, año 1949 a 2011, Reino Unido y Estados Unidos. Periodista y escritor anglo-estadounidense, autor de Dios no es bueno, en el que critica las religiones organizadas. Hitchens sostenía que la religión es perjudicial para la sociedad y que promueve la intolerancia. Mitri Raheb, año 1962 al presente, Palestina. Teólogo y activista palestino, pastor luterano en Belén, conocido por su crítica al uso político de la Biblia en el contexto del conflicto israelo-palestino. Raheb cuestiona las interpretaciones bíblicas que justifican la colonización y aboga por una lectura liberadora de las Escrituras que promueva la justicia y la paz. Sam Harris, año 1967 al presente, Estados Unidos. Neurocientífico y escritor estadounidense, autor de El fin de la fe, y una de las figuras prominentes del movimiento del nuevo ateísmo. Harris critica la religión como fuente de conflicto y aboga por una moralidad basada en la razón y la ciencia. Catherine Nixie, año 1973 al presente, Reino Unido. Escritora y periodista británica, autora de Herejía, donde examina la historia del cristianismo primitivo. Nixie argumenta que el cristianismo primitivo fue responsable de la destrucción de culturas y conocimientos antiguos, criticando la intolerancia religiosa de la época. Dios puede usarte, con solo presionar guardar y compartir. Hazlo. Él sabrá a quién le llega. Solo lanza tu red.